haces, Cóndor? ¿Qué crees que voy a hacerte? ¿Me vas a volver a poner una mano encima? No. Déjame hacerle presión. ¿Vas? Aguanta, no se pasen de yemas. Yo te puedo decir algo. No me importa nada de lo que tengas que decir. ¿Te soplo? ¿Quién te está escuchando? Espera. Necesito mi celular. No sé cuánto había escuchado Ferrero. Si sabe que mis hombres van por la mercancía, tengo que avisarles. Lo iban a cortar, pero nada más me quitaron el dedo. ¿Y se puede saber por qué cambiaron de opinión? Le conté lo que dijo el trucha anoche en la llamada. Lo del policía que nos estaba espiando. ¿Pero qué hiciste, imbécil? No sé lo que tenga Ferrer, pero seguro no es suficientemente contundente o ya hubiera ido por ti. Revisen la habitación y los alrededores del motel. No voy a hacer que alguien les haya puesto una guardia. Creo que llegó el momento de enfrentar a Ferrer. Si entendí bien, la abogada dijo que no tocáramos a Ferrer. Matar a Ferrer no es una opción. Estoy pensando en algo mucho más interesante. Tú, Pinan, es algo personal tuyo, que no tiene nada que ver con todo este departamento. ¿Cómo que algo personal? El problema aquí es que tú y Roxana son iguales, exactamente iguales, idénticos. Ay, Alejandro. Porque no mejor aprovechas que el mismo don Jesús te contó todo. Y le echas el agua sucia a él. ¿Culpar a don Jesús? El plan es bueno. ¿Tienes alguna elegida? Y hasta arriba. Es el eslabón más débil. Yo me encargo. Sí, eso ya lo entendí. Ahora dime si es hombre o mujer. Ahí va la primera foto. No es. ¿Seguro? Pues no es él. Enseguida te mando la otra. Oye, ¿y estás seguro que no te vio? Seguro. Me moví como ustedes dijeron. ¿Y según tu amiga cuánto tiempo llevan ahí? Pues desde que antes que oscureciera. El problema es que, según la vecina, llevan metiendo carros ahí varios días. Ahora ya llegó la otra foto. Sí, él es el que vi. Este es el vato que vino hace tiempo. Y arrendó un cuarto con una chica justo enfrente de ustedes. Arturo Morillo. Pues los tenemos muy cerca. ¿Qué hacemos? Pues afortunadamente está todo en curso y la abogada está haciendo lo suyo. Seguimos con el plan. Luisa, ya te están esperando para cambio de turno. ¿Y estas? Pues yo cubro aquí en lo que llega la otra. Ah, bueno. ¿Ya era hora? A ver, háganse. Bueno, pues, cacaitos, Venga. moviendo esas manitas. Y decirle a la patrona que si quiere más, que no es sino que diga que ahí tenemos mercancía por montón. Te lo advertí, cabrón. Te dije que tú respondías si esto no salía bien. Bueno, pues yo creo que no fue nuestra culpa, patrón. Ah, qué bonito. Ahora resulta que la culpa es mía.
Pues a mí me parece que sí. ¿Qué estás diciendo, animal? Pues que resulta que la abuela iba a hacer la chamba, pero pues se enteró que les habían volado la mamá, que se las quitaron y pues así como quiere que lo obliguemos. Pero ¿cómo carajos supieron todo eso? Pues la Alicia llegó acá muy sácale ponta, muy queriendo como, pues y nos platicó todo. Es más, nos mandó un recadito de parte de Rodiles para usted. Que esto le pasaba por menso y por novato. Y que cuidara sus cositas porque se les van a robar a cada rato. ¿Usted no pone atención en lo que hacía? Es más. Pero bueno, me dijo, yo se lo paso al costo. Que ya sin el berebere, que usted le hace los mandados. Eso dijo la muy desgraciada. ¿Cómo se atreve, eh? Pues uno más se lo pasa al costo, hombre. Yo, pues digo, no le quiero probar ninguna gastritis ni que le pase nada, pero así fue como pasó, patrón. No ha nacido la mujer que a mí me mande a hacer los mandados. Esa hija de la pelona ya sacó boleto conmigo. Pues ya estuvo. Diego siempre ha sido igual. Cuando se trata de jugársela, termina echándose para atrás. Creo que aquí es. Oye, ¿y a qué se refería cuando dijo que lo tuyo con Rodiles era más personal que de trabajo? No tengo la menor idea. Como que últimamente Diego anda medio deprimido, no sé. A lo mejor trae problemas personales. No ha querido platicar con nosotros. Yo no puedo creer que Manuel te haya dicho dónde encontrar a su amigo. Así fue. Bueno, hasta el otro día nos agradeció por todo lo que hemos hecho por él. ¿En serio? Hey, Manuel es un buen muchacho. Pero con todo lo que ha vivido, yo siento que anda muy confundido. ¿Qué le vamos a decir al amigo? Pues que nos pase toda la información que tenga de los opilotes. Tenemos que recuperar las grabaciones que tenía Herrera. A lo mejor no son tan importantes. Los del motel seguramente van a hablar con Rodiles. No. Tenemos que cubrirnos por todos lados, Carmen. Además, ese tal Alan y Ricardo no me dan buena espina. Pues si hace días no fue a trabajar y no está aquí, tal vez se mudó. Pues vamos a tener que entrar para saber a dónde se fue. ¿Por dónde? Espérame aquí. ¿Dónde está? En la cocina. Por la descomposición del cuerpo. Ya varios días muerto. Le dispararon a quemarropa. No entiendo qué pasó. Alguna pieza hace falta para entender este rompecabezas. Debió ser que la Rodiles logró voltear a alguno
el habanero. O a lo mejor el resentido del rey, que tiene años de condena. Señor, disculpe usted, pero yo no creo que ellos hayan sido los ¿Por qué no? Ellos sabían dónde teníamos a la vieja. Sabían que les quitamos la merca en 1000 Cumbres. Bueno, ¿y por qué no darle un poco de crédito a las Rodiles? ¿Quieres decir que ese es un mérito de las Rodiles? Pues ella se cuida bien, papá. Ella se anticipa a las jugadas de los otros y actúa con inteligencia, con estrategia, pues. Y no nada más hacía lo bruto usando la fuerza. Hasta parece que la admiras. Bueno, por lo menos me doy cuenta que sí te gustan las mujeres. Pues tú por andar nomás de viejas te dieron este golpe, papá. Y perdón que te lo diga, pero pues es que no me haces caso y ahora te quedaste sin nada. ¿Estás diciendo que fue culpa mía, pedazo de idiota? Pues al buen entendedor, pocas palabras. Ah. A mí me respetas, Javier. Yo soy tu padre. Yo sé cómo se hacen las cosas. Tú no sabes nada. ¿Y tú qué haces ahí viendo como idiota? ¡Vamos, fuera! Sí, don Jesús. Está mamado. Ay, no. Como que ya tengo mucha hambre, ¿no? Además no hay nada bueno en la tele. Voy a salir a buscar unas chelas y algo de comer. ¿Quieres que te traiga algo? Pues no sé. A lo mejor un burrito. ¿Vas al puesto del Taita? No. Voy al de la abuela. Ya sabes que está aquí cerca. Sirve que camino y estiro las piernas. Pues mejor, así ves cómo va la marea. Me leíste la mente, carnal. Por ahí está nuestro cuate, ¿no? Sirve que lo veo. Hace mucho no nos pasa información y ya estoy empezándome a poner nervioso. Está bueno. Hay que estar listos. ¿Y qué? ¿De qué quieres tu burrito? De lo que se te hinchen las orejas, güey. Que chequen si ya mandaron a los forenses que desde hace rato mandamos el aviso. Sí, gracias. Acaban de mandar un equipo, estaban ocupados. ¿Cuánto tiempo crees que lleve muerto? Seguramente lo mataron el mismo día que fueron a levantar a Manuel a mi departamento. ¿Qué pasó, Morillo? Ricardo acaba de salir. La verdad no creo que vaya lejos porque no se llevó coche. Según lo que escuché, dijo que se iba a reunir con alguien. ¿Dieron nombres? Nada. Pero dijo que iba a ir a buscar noticias. Parece que están esperando órdenes de alguien. Síguelos y toma fotografías de todo lo que hagan. Entendido. Con mucho cuidado, Morillo. No se preocupe, jefe. Tengo la ventaja de que no me conocen. Lo mantengo informado. Hola, buenas noches. ¿Unas chelas? Sí, aquí. Perfecto. Gracias. Gracias. No, estamos. Buenas noches. Con permiso. ¿Este güey se olvidó dónde es el motel? Perdona, no sé si soy yo o me estás siguiendo. No, creo que te confundiste. Sí, no, yo creo que no. Oye, a ver, no. ¿Tu celular? Soy policía. Ok. Tranquilo, policía. A ver, somos buena onda. Se van a meter. Te vamos a llevar por unas frías. Así que calladito. Vámonos. ¿Pasear? Vámonos, Juan.